El problema de del cambio apresurado, de la anulación, dejar de lado la ley de promoción agraria sin tener ningún sustituto, genera un enorme vacío, y eso es parte pues de la responsabilidad de quienes han glorificado la calle y ahora se sienten prisioneros de las propias trampas que ellos mismos han tendido. A ver, yo cometí un lapsus, el que probablemente se ha dado cuenta Ángel y de Caballero no me ha corregido. Yo dije coordinadora democrática porque se me... Republicana es. Correcto, se me metió en la cabeza el foro democrático con el acuerdo nacional, con la coordinadora republicana. Pero sea como fuere, estos tres grupos no son el Congreso, ¿no es cierto? Porque por mucho que haga la gente esfuerzos en su momento con el foro democrático o con el acuerdo nacional o ahora con la coordinadora, a la hora de la hora, quien hace una ley o quien la deroga y quien lo observa es el Congreso, que lo ha hecho, y el Poder Ejecutivo, que lo que dice el señor Sagasti no lo va a observar. Conclusión, llegamos al tema de que el régimen agrario va a terminar que ser inmerso en el régimen general, en donde se va a tener que poner un acápite especial, parcial y temporal para el régimen agrario o hacer otra ley. Sea como fuere, Ángel, y lo sabes por la experiencia que tienes, no se puede hacer en 48 horas, ni en 72, ni en una semana, porque estás alterando una cuestión que tiene que ver con cuerpo y vida y salud de un montón de personas, porque estás bajo amenaza y porque además hay factores económicos, socioeconómicos, de comercio exterior, porque justo la agroexportación no depende del frente interno. Entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio de cualquier institución, inclusive del Estado, puede prometer sacar una ley con una pistola en la sien? Sí, pues, eso es la demagogia por un lado, el temor a la calle que ellos mismos han enaltecido, y finalmente es la consagración del desgobierno y de la anarquía en la cual el Perú puede caer en las próximas semanas o meses. Creo que este es el peor ejemplo de cómo se puede administrar la cosa pública, cómo no se aprovechan las sinergias que tiene el Estado peruano, sino por el contrario, se las desarma, se las destruye, se las vilipendia, y ahora resulta que el gobierno del señor Sagasti se encuentra huérfano de herramientas políticas, entre ellas la policía, para poder afrontar los problemas y las crisis que suceden. A ver. Y totalmente de acuerdo que la elaboración de una ley, si no es producto de un debate racional, de la discusión de posiciones para arribar a consensos, donde además tú tienes que medir las consecuencias ulteriores, porque mira tú, cuando se legisla hacia la loca, puede aparentemente solucionar un problema inmediato, pero se crean 3, 4, 5, 6 y 7 y muchos más adelante, porque una medida es como el dominó, genera efectos contradictorios, y eso es lo que no se puede prever y trabajar con seriedad cuando el Congreso aparece asustado, arrinconado por la presión popular. Mira. Este modo de gobernar desde la calle es profundamente antidemocrático y va contra la sana razón. A ver, el señor Sagasti, que es pues del Partido Morado y él es un mal llamado caviar, ¿no es cierto? Porque a la hora de la hora es socialista o comunista, pero ya lo del caviar fue una acepción francesa, muy ochentera y muy noventera y muy graciosa, pero acá en el Perú la gente no lo entiende. El señor es un socialista. Entonces, cuando los socialistas, la calle les favorece, dice, hay que hacerle caso a la calle. El problema es que la calle ahora es la calle pues rural, ya no es tanto la calle sino es la carretera, ya no es tanto la carretera sino el camino, ya no es tanto el camino sino el puente. Y es el puente, la calle, la carretera, el camino, la vía pública de Ica o de Piura o de Lambayeque o de La Oroya o de Trujillo. Entonces, para tú poder manejar la calle, la primera línea del imperio de la ley es la policía. Entonces viene el señor Vargas, seguramente muy bien aupado por el señor Gino Costa y el señor Basombrío, hacen lo que hacen. Y hoy por hoy el problema práctico es el siguiente. A los 14 generales que votan para que suba el señor Vargas se le han sumado 4 renuncias, son 18. Entonces el señor actual ministro Kluber Aliaga, Lordman, ha sido muy claro en decir, señores, eso ha sido ilegal, eso está mal hecho, está bajo observación. Pero a la vez, el señor Sagasti, que ya requiere de traducirse a sí mismo, ha estado en un discurso en el Día de la Policía, diciéndole a la policía,
pórtense bien, porque si se portan mal van a ser una vergüenza. El hecho es que a esta hora del día no se sabe qué va a pasar con el Mininter, porque si nos guiamos por lo que dice el ministro, no va a haber renovación, sino va a haber reposición. Y el señor presidente ha hablado de renovación. Entonces, o repones o renuevas. Tú tienes cómo explicarme esto, porque si regresa Velasco, regresa Coyote y regresan todos los defenestrados, porque el presidente ha dicho que va a investigar con debido proceso a los investigables, quiere decir que él, porque se le ocurre, o porque se le ocurre al señor Jaime Chincha, al Comercio, a la República, o a Canal N o RPP, no puede votar a la gente. ¿Me puedes explicar qué va a pasar según lo que puedas tú vislumbrar? Sí, haciendo el esfuerzo del caso de este arroz con mango que ha generado Sagasti y su elenco, que además, por cierto, no tienen nada que hacer con los socialistas de la talla de Mitterrand, de Felipe González, ¿no? Y otras figuras que se comportaron con la seriedad del caso para administrar la cosa pública en sus respectivos países. Estos son unos irresponsables. Esta es gente de gabinete, de lecturas, de debates en pequeños círculos y tertulias que de repente han sido propulsados por uno no termina de explicarse por qué a la esfera pública y aparecen como gobernantes. Por ende, sin ninguna experiencia tienden a fracasar, ven la realidad sectariamente a partir de sus libros y sus conferencias, y eso entonces les da, primero, una visión distorsionada de las cosas y un enorme sectarismo propio de aquel que se cree dueño de la verdad. Por esta razón, aquí se ha generado un entuerto con la Policía Nacional, porque, mira tú, la caída del señor Vargas, además de los parientes, que yo creo que el hecho fundamental es que ha deshecho inmerecidamente a la Policía Nacional, y por lo tanto ese es un tema pendiente, porque si el hecho es ilegal, ilegítimo, y por tanto el nombramiento de Cervantes es nulo, esa nulidad no se confirma en un Estado de Derecho simplemente por el tiempo. Lo que es nulo, y los efectos para adelante simplemente no tienen. Aquí se quiere perpetuar, técnicamente hablando, una suerte de minigolpe de Estado al interior de la policía, puesto que se ha pisoteado el texto expreso de la ley que decía que había que nombrar entre los 3 más antiguos, y se han ido hasta el número 15. Perdón, Ángel, para quienes hemos tenido la posibilidad de tener una función ejecutiva, sea en el Estado, como es tu caso, o en mi caso en la vía privada, o sea, cuando tú tienes un problema tienes que solucionarlo en la vía de los hechos, ¿correcto? De manera práctica. Entonces, de manera práctica, el señor Cervantes es hoy por hoy el número 1 de la policía, ha salido, se ha rasgado las vestiduras, ha llorado, ha jurado por su madre, por su padre, pero para la oficialidad es un felón, porque está ahí porque han caído 18 que no lo quieren. Entonces, en términos prácticos, lo que tendría que hacer el señor ministro Kluber Aliaga es llamarlo, lo sientas y le dices bonito: mira, hermano lindo, eres Cervantes, eres un gran tipo, eres un muy buen oficial, qué duda cabe, pero tu tiempo lo aceleraron 2 años. Entonces, lo que tendría que hacer el señor Cervantes, facilitarle la labor a sus 2 jefes, que son el ministro del Interior y el presidente, pedir su baja, que restituyan a quienes tenían que restituir. Ejemplo, el señor, el que iba a ser el número 1, el señor Velasco se le acaba la vida desde el punto de vista laboral policial ahorita, y que por último, si consideran que hay generales que tienen investigaciones de crímenes, de robos, de sobrevaluaciones, en el ámbito, en la esfera de ellos mismos, decirle: mire, hermanito, pide tu baja, porque si no se te va a venir una galleta horrible. Estoy hablando en términos muy coloquiales para que la gente me entienda, no para que Ángel me entienda. Y hacer las cosas de manera inteligente, porque lo que no puede haber es acefalía, porque van a seguir bloqueando pistas y carreteras, o por darte otro ejemplo, hermano, todos los ambulantes del centro de Lima se van a sentir robados si va un sereno a quitarle las cosas y si va a ser una batalla campal. No sé cómo sugieres tú que se desenmarañe este guaype que han hecho. Bueno, pues de la única manera que el derecho, en este caso las reglas jurídicas nos dicen, cuando hay un hecho nulo, hay que declarar la nulidad de ese hecho. Reconocer que había un error, que se ha nombrado al señor Cervantes expresamente contra el texto legal, y entonces restituir la situación al estado anterior
a la comisión de este hecho ilícito, de este hecho que no es válido. Y de esa manera entonces, a partir de ahí, ya se puede reconstruir, se pueden hacer los cambios que el gobierno quiera para reimpulsar la policía, siempre dentro del propósito de contar con la policía como una herramienta del Estado democrático para restablecer el orden público, que es una necesidad fundamental de todo gobierno. Porque, repito, si no hay orden público, tú y yo y los amigos que nos escuchan vamos a estar en peligro, porque cuando salgamos a la calle nos van a agredir, nos van a robar y no haber nadie que nos proteja. La policía es una institución secular constituida en los estados democráticos para defender el orden público democrático y por lo tanto haberla desestabilizado como han hecho, o hay una estupidez extrema o una perversidad de querer hacerlo eso a propósito, porque hay fines inconfesables por parte de personas que no tienen amor a la patria y que están buscando cómo dinamitar el régimen republicano y democrático. Hablando de perversos, las alternativas son terribles. Hablando de perversos que no tienen amor a la patria ni a la nación, porque la patria por último termina siendo un concepto etéreo, una entelequia, ¿no? La nación somos los que habitamos la patria, el territorio, los que hemos nacido entre Tumbes y Tacna, entre Lima y Ucayali, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema muy triste, ¿no? La desgracia del COVID al Perú lo ha tocado de una manera bestial, con las peores cifras del COVID en el mundo. El presidente ha ratificado la confianza en la señora Massetti, que no habla en ningún momento, ni tampoco lo habla ahora el presidente, de las pruebas moleculares. Solamente hablan de la vacuna, y la vacuna comienza a llegar este mes, llegará en febrero o marzo, muy probablemente llegue en abril, y sale el señor exministro Ugarte, que sabe porque ha sido exministro y porque ha sido gerente de operaciones de salud hasta hace monedas y también tuvo COVID, es decir, que se requiere la contratación de 40.000 profesionales de salud para la vacuna. Hasta ahí todo entendible. Sin embargo, a ti te ocultan, porque si tú no escuchas PBO o no ves Willax, no te has enterado que había plantón el día viernes con la gente del Hospital Loaiza. Tú no te has enterado, si no has estado viendo PBO o no has estado viendo o escuchando PBO Radio, de que había un plantón en esta mañana en el Hospital Hipólito Unanue, y que en unos minutos vamos a ir a tocar en la puerta a la gente del hospital de ATE, que es el hospital COVID, en donde también hay problemas. Entonces, ¿cómo entender que el presidente dice que la gran protagonista de la solución COVID va a ser la vacuna cuando no saben ni por dónde comenzar? Sí, pues yo creo que aquí la vacuna se ha convertido en un San Benito, que es la pequeña balsita salvadora en este océano totalmente lleno de tempestades, en el cual el barco peruano navega pues a punto de zozobrar, y entonces se quiere encontrar como la luz al final del túnel, como la isla ahí lejana, el tema de la vacuna, y más es la propaganda sobre la vacuna y sus efectos que la realidad, porque cuando uno escucha a los expertos y los problemas que hay traer la vacuna, los temas del frío, los volúmenes, etcétera, uno toma conciencia de que no es tan fácil como la propaganda oficialista lo señala. Entonces, eso es un señuelo, es el estilo de esta gente que te promete una cosa a futuro para poderse olvidar del presente doloroso en el cual estamos enfrentados. Y por otro lado, esto que está pasando en el sector salud tiene mucha similitud con lo de la policía, porque si el gobierno, con su política, el abandono y los errores que comete, va también a destruir al frente médico, sanitario, de enfermeras y auxiliares, entonces los guardianes de la salud también van a estar desanimados, van a estar golpeados. Perdón. Y no van a poder cumplir las tareas que en el campo sanitario le corresponde. Perdón, le pido a Judy que me dé una mano. Perdón, la policía por un lado, y ahora destruye a los servidores de la salud en el Perú. Perdón que te interrumpa, le pido a Judy que me dé una mano. Entiendo paro en la Federación Médica en muy pocos días. Entonces, no es que me lo esté inventando yo para sazonar la entrevista con Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana, no es que Ángel Delgado o las fuerzas oscuras del fujiaprismo o las fuerzas oscuras de los antidemocráticos que quieren tumbar a quién, porque ahora a cada rato se inventan fuerzas ocultas de todo tipo. El 13 de enero, el señor Talavera, 13 de enero, mira, esto es como el paro agrario que dijeron que iba a ser el 30. El 13 de enero, estamos hablando dentro de un mes, viene paro de la Federación Médica.
Entonces, guerra avisada sí puede matar gente en el sector salud. Por eso es que pongo un punto y aparte, porque las reivindicaciones salariales del sector salud al fin y al cabo terminan en el escritorio del señor Waldo Mendoza. Y ahí cambia el tema, o no sé si es el mismo. Pues, Sale el señor Waldo Mendoza, que es un economista muy reputado, muy serio, que conoce, no es un improvisado. No es la señorita anterior, ¿ya? No es. El señor tiene tranquilamente la cantidad de años de Tony Alva en experiencia laboral en el Estado y en el tema privado. El señor Waldo Mendoza tiene fácil 32 años de experiencia, porque es un señor que debe ser promoción tuya. Entonces, si el señor tiene que salir en una entrevista en RPP, porque dentro de la plata que pagan tiene que haber cobertura para los ministros, y termina la entrevista y no tenemos certeza de que se va a impulsar la inversión pública, porque la inversión pública tiene que ver con construcción y la construcción tiene que ver con bloqueo de carreteras, pistas, veredas, parques, jardines. Y no sabemos cuál va a ser la solución, sino el bono. Por eso el Extra, el Men y el Chino venden periódicos cualquier cantidad. Le pregunto a Ángel, en el conocimiento mucho más profundo que tiene que el mío, ¿tienes una idea de cuál va a ser la diferencia entre la política económica de Waldo Mendoza y Tony Alva? bueno, yo espero que, como todos los peruanos, de que haya un cambio positivo. De hecho, el señor tiene credenciales que no tenía la señorita Alba, que su mérito fundamental era ser hija de un amigo personal del señor Vizcarra. Es evidente, es una persona lista, inteligente, pero simplemente no tiene la calle, la experiencia que solamente los años y estar al frente del caballo con las riendas bien sujetadas le puede dar a uno, sobre todo cuando tenemos una crisis de la magnitud que tenemos. Por eso es que la política fundamental de este gobierno para aliviar los estragos de la crisis es recurrir a un asistencialismo poltrón, es bonos, apoyos, ayudas, ¿te das cuenta? Y claro, en eso compite con el Congreso, por eso es que se pelean, pero en el fondo ambos, Congreso y Ejecutivo, el gobierno vizcarrista era también un gobierno populista en ese sentido, no porque no haya que atender a la gente con algún subsidio especial, sino porque no tiene otra política alternativa que eso, solamente se agota en los bonos, en los subsidios, en los apoyos sociales, y eso es, primero, restringido, y dos, implicaría una caja elástica, una caja fiscal elástica indefinida que por supuesto no la tenemos. Estamos quemando reservas, vamos a empezar a agarrar las joyas de la abuelita, como decían nuestros abuelos, y de esa manera entonces el Perú va a entrar en una crisis como la que no teníamos hace 20 o 30 años atrás. No hay que olvidarse de eso, el Perú ha logrado superar gracias a que ha habido un esfuerzo muy grande de toda la sociedad peruana y casi un par de generaciones para salir de una situación dramática, cosa que por supuesto los jóvenes de hoy no conocen. Ellos están viviendo a la parte de la relativa prosperidad que tenemos y no la angustia que otros como nosotros hemos tenido que soportar durante muchos años, ¿no? Donde había carencias objetivas en servicios públicos, en artículos hasta de primera necesidad, y bueno, la sociedad pues estaba empobrecida por el fracaso económico y por la violencia social. Eso que pensábamos superado, lamentablemente parece el escenario que va a volver, y espero que los empresarios que apoyan a estas manifestaciones posmodernas y se sienten engatusados por estos discursos a la juventud rebelde, etcétera, etcétera, tengan pues ahora una mejor perspectiva y vean que así como ha caído la ley de promoción agraria, mañana va a caer la ley de minería, la ley que promueve las industrias y por supuesto le van a modificar más adelante el capítulo de la Constitución relativo al régimen económico. Y ahí veremos entonces si sus veleidades juveniles y rebeldes tenían sustento o le han abierto el camino a los sectores que justamente buscan destruir las bases del progreso en el Perú y también la democracia en el horizonte nacional. A ver, aprovecho porque tú has tenido experiencia municipal. En este momento hay muchísimo comerciante informal que está en la calle porque lo tiene que ser. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de Ángel Delgado, tú ya no tienes hijos chicos, tienes una estabilidad, vamos a decir, económica, no estabilidad laboral, sino no mantienes pues un montón de gente. Pero si tú fueras un hombre joven
de la década de los 80, si tuvieses que darle de comer a tus hijos para universidades, Navidad, tal, seguramente serías ambulante o taxista, como muchísima gente de tu generación. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los alcaldes, en base a tu experiencia municipal, de qué cosa tienen que hacer ahora, que le tienen que quitar y requisar las cosas a los ambulantes que van a estar en el centro de Lima como en los 80 y en el centro de Arequipa y en el centro de Chiclayo, en el centro del Cusco, en el centro de Puno y en todos los centros del Perú van a haber ambulantes? ¿Qué hay que hacer? Sí, pues, bueno, los alcaldes tienen que tener una enorme perspicacia, una profunda sensibilidad y una habilidad política extraordinaria, porque efectivamente tú no puedes masacrar a las personas que, empujadas por el hambre y el desempleo, ganan la calle para sobrevivir. Si esa política la lleváramos a ultranza, simplemente estamos condenando a la gente a la inanición por un lado, y por otro lado a que se geste más temprano que tarde una ola de rebeldía, ya no en el campo, sino en la ciudad, que puede arrasar con todas las instituciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí hay un barril con pólvora que tiene que ser administrado. Pero en simultáneo no se trata de solamente de consentir, sino de hacer que el respeto al comercio ambulatorio en esta etapa de crisis y de emergencia sea compatible con el funcionamiento de las actividades del comercio formal. Entonces ahí se tiene una inteligencia para poder negociar y en todo caso hacer una suerte de deslinde de espacios donde el comercio formal, el transporte y la movilidad de las personas no sea obstaculizada por esta proliferación inevitable que vamos a tener por un par de años por lo menos, si no más, de un comercio ambulatorio que va a ser el único rincón de resistencia de gente que lo ha perdido todo. Entonces, he ahí una tarea muy difícil y espero que los alcaldes de todo el país tengan la sabiduría y la imaginación para poder enfrentar un reto de tanta magnitud. Pero lo que sí estoy convencido es que no es la época en la cual uno puede blandirse con policías municipales y efectivos y agarrar a porrazos a esta gente. Tiene que haber una política sensata de conversación, de diálogo, de entender sus necesidades, que si están ganando la calle no es porque simplemente quieren, porque son gamberros, porque son así irresponsables, sino porque hay una necesidad vital que los empuja. Y sobre esa base, establecer los espacios necesarios para que esa actividad pueda desarrollarse sin afectar al orden en su conjunto y sin perjudicar también, lo quiero decir con todas sus palabras, al comercio formal, que también está afectado. Entonces va a intentar abrir sus puertas y no puede ser que a la puerta en la calle haya pues una ruma de gente intentando vender cosas. Ese tipo de políticas requiere inteligencia, tacto, habilidad, mucha sabiduría, mucha prudencia y espero, repito, que los alcaldes, más allá de cualquier figuretismo y de cualquier política facilista, puedan llevarla a cabo. Ha sido muy amable con nosotros, Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana. Muy amable, como siempre, muy ilustrativo. Hasta cualquier momento, gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.